Hay historias que los antiguos nos contaron no solo para entretener, sino para enseñar, advertir y recordarnos lo frágil que es la condición humana. Entre ellas, una de las más antiguas y misteriosas es la de Pandora y su caja. Dicen los poetas que en ella estaba guardado el destino del mundo. Un cofre entregado por los dioses, lleno de secretos, lleno de poder. Un regalo en apariencia hermoso, pero con una advertencia que nunca debía romperse. No lo abras. Preparación para el descanso. Viajero nocturno, antes de comenzar este relato, toma un instante para ti. Cierra los ojos si lo deseas. Respira profundamente. Imagina que estás en una cabaña tranquila, rodeado de montañas griegas bajo la luz de la luna. A lo lejos, escuchas el murmullo de un río. El aire es fresco, sereno. Cada palabra de esta narración será como el crujir de una antorcha suave, iluminando poco a poco la oscuridad. Deja que tu mente se acomode, como si entrara en un sueño guiado por la voz de los antiguos. El telón del mito. El mito de Pandora es, en esencia, el relato del origen de los males que hoy habitan en el mundo. Un relato donde la curiosidad humana se enfrenta a las advertencias divinas, donde la fragilidad se convierte en tragedia y donde, en medio de la oscuridad, siempre queda una chispa de luz. La esperanza. Este mito nos habla de la naturaleza misma de los hombres y mujeres, de la tentación, de la desobediencia, de las consecuencias y del consuelo que todavía nos sostiene. ¿Qué escucharás esta noche? En esta historia conocerás cómo los dioses forjaron a Pandora como un regalo para los hombres, cómo le fue entregada la misteriosa caja, prohibida de abrir, cómo la curiosidad, lenta y persistente, fue creciendo en su corazón, cómo, al abrirla, liberó males y sufrimientos que aún hoy acompañan a la humanidad, y cómo, al final, un último don quedó en el fondo: la esperanza. El ritmo de la narración. No apresures tu respiración. Déjala fluir, como si siguiera el compás de esta historia. Inhala suavemente. Exhala con calma. Deja que cada palabra caiga como una gota sobre un lago tranquilo. Que las imágenes se formen despacio en tu mente. Dioses, cofres, luces y sombras, todos esperándote en este viaje. Un mito que aún resuena. El relato de Pandora no pertenece solo a la Grecia antigua. Su enseñanza cruza culturas, generaciones y siglos. Porque todos, en algún momento, nos hemos enfrentado a nuestra propia caja prohibida. Una curiosidad que no pudimos contener. Una tentación que cambió algo en nuestra vida para siempre. Y sin embargo, como en el mito, siempre queda algo que nos salva: la esperanza. Despedida de la introducción. Así comienza nuestro viaje de esta noche. Imagina a los dioses en el Olimpo, reunidos en consejo, tramando un regalo que cambiaría el rumbo del mundo. Imagina la belleza de Pandora, su inocencia, su curiosidad. Imagina la caja, cerrada, sellada, esperando. Muy pronto, viajero nocturno, abrirás esa caja con ella. Y lo que salga de ella cambiará la forma en que ves al mundo. Duerme tranquilo. La historia está por comenzar. En la aurora de los tiempos, cuando la humanidad apenas daba sus primeros pasos, el Olimpo miraba con ojos de sospecha. Los hombres vivían sin enfermedades, sin dolor, sin el peso del sufrimiento. Todo era abundancia y calma.
hasta que Prometeo, el titán compasivo, robó el fuego a los dioses y lo entregó a los mortales. Con aquel fuego, los hombres cocinaban, forjaban metales, iluminaban la noche. Habían recibido un don divino, y con él nacía también el orgullo. Zeus, padre de los dioses, contempló la escena desde su trono en las nubes, y con voz de trueno murmuró: si los hombres han recibido un regalo tan grande, también recibirán un castigo, un don que traerá consigo todo lo que aún no conocen: el dolor, la enfermedad, la desesperación. Solo entonces aprenderán el precio de desafiar a los dioses. El nacimiento de Pandora. Fue entonces cuando Zeus llamó a Hefesto, el dios herrero de manos de fuego. Moldea para mí una mujer, perfecta en cada detalle. Una que respire como mortal, pero que lleve en sí misma los dones de todos los dioses. Hefesto encendió su fragua y comenzó a trabajar. Martilló el bronce, mezcló la arcilla, dio forma a un cuerpo delicado y fuerte, a un rostro tan hermoso como el amanecer. De sus manos nació una figura que parecía viva. Y cuando el aliento divino tocó sus labios, abrió los ojos. Así nació Pandora, la que todo lo contiene. Los dones de los dioses. Uno a uno, los dioses se acercaron para otorgarle un regalo. Atenea la vistió con sabiduría y manos hábiles para tejer y crear. Afrodita la bañó en belleza y en un encanto irresistible que atraería a todos. Hermes le dio palabras dulces, persuasión y astucia. Apolo le entregó la gracia de la música y una voz melodiosa. Hera le dio orgullo y la fuerza de la dignidad. Y Zeus, con mirada severa, escondió en ella la chispa de la curiosidad, un fuego silencioso que ardería en su interior. Pandora se convirtió así en la suma de todos los dones divinos, una maravilla hecha carne, pero también un misterio. La jarra prohibida. Cuando estuvo lista, Zeus le entregó un objeto brillante, una jarra que algunos llaman caja, decorada con relieves dorados y sellada con un candado irrompible. «Este es tuyo, Pandora», dijo Zeus. «Guárdalo siempre contigo, pero recuerda, jamás lo abras. Lo que hay dentro no está hecho para los ojos de los mortales». Pandora bajó la cabeza y sostuvo la jarra entre sus brazos. No preguntó, no insistió, pero en lo más profundo de su corazón, una semilla germinó, la semilla de la duda, el engaño divino. Lo que Pandora ignoraba era que en el interior de esa jarra los dioses habían encerrado todo aquello que los dos hombres aún no conocían: enfermedades, hambre, guerras, penas, desesperación, muerte, sombras que aguardaban el momento de escapar. Y sin embargo, Zeus permitió que algo quedara en el fondo, escondido como un suspiro de luz: la esperanza. Porque incluso en el castigo más severo, el destino guarda un pequeño refugio para el alma: el descenso a la tierra. Con sus dones y su jarra sellada, Pandora fue enviada a la tierra de los hombres. Allí, el hermano de Prometeo, Epimeteo, la recibió con brazos abiertos. Aunque el titán le había advertido: «No aceptes regalos de Zeus», Epimeteo no pudo resistirse a su belleza ni a su dulzura. La tomó como esposa, y así comenzó la nueva vida de Pandora entre los mortales. En su hogar, la jarra descansaba siempre en un rincón. Brillaba en la penumbra, silenciosa, esperando. Y cada día, los ojos de Pandora volvían a ella. La semilla de la tentación. Respira hondo, viajero nocturno.
Imagina a Pandora, rodeada de abundancia, escuchando el murmullo de los campos, cuidando del hogar. Y sin embargo, cada instante, sintiendo cómo aquella jarra prohibida la llamaba en silencio. Lo prohibido tiene un poder extraño. Lo desconocido atrae más que lo conocido. Y Pandora, hecha con dones divinos, pero también con la chispa de la curiosidad, estaba destinada a acercarse una y otra vez a ese objeto sellado. El plan de los dioses había comenzado a cumplirse. Pandora descendió del Olimpo envuelta en resplandores. Los mortales la miraron con asombro. Jamás habían visto tanta belleza. Y aunque ella caminaba con humildad, en cada gesto brillaba la huella de los dioses. Fue Epimeteo, hermano de Prometeo, quien la recibió en su casa. Prometeo le había advertido: no aceptes regalos de Zeus. Pero cuando vio a Pandora, la advertencia se desvaneció como humo en el viento. Él la tomó como compañera y con ella comenzó una nueva etapa para los hombres. La dulzura de la vida cotidiana. Durante un tiempo, la vida junto a Pandora fue calma. Ella aprendió las tareas del hogar, tejía con hilos de oro que Atenea le había enseñado, cantaba con la voz melodiosa que Apolo le había dado, y cada gesto suyo parecía llenar la casa de Epimeteo de luz. La gente venía de lejos solo para mirarla. Decían que era como una diosa caminando entre los hombres. Pero Pandora, a pesar de su gracia y dones, era también profundamente humana. Sonreía, lloraba, dudaba, soñaba. La jarra, en la penumbra. En un rincón de la casa descansaba siempre la jarra que Zeus le había entregado. Silenciosa, brillante, con símbolos dorados grabados en su superficie. Pandora la limpiaba, la acariciaba y cada vez sentía un cosquilleo en el corazón. Epimeteo le había dicho: no la toques, Pandora. Si los dioses te advirtieron, debe ser por algo. Ella asentía, pero en la noche, mientras el fuego del hogar se apagaba y el silencio envolvía todo, sus ojos volvían a la jarra. La veía como un misterio esperando ser revelado. La semilla de la curiosidad. Pandora había sido creada con dones divinos, pero también con una chispa escondida: la curiosidad. Zeus lo había planeado así. Cada día, esa semilla crecía un poco más. ¿Qué guardará?, se preguntaba mientras tejía. ¿Por qué no puedo abrirla?, suspiraba mientras regaba las flores. El silencio de la jarra era más fuerte que cualquier palabra. Y poco a poco, lo prohibido se convirtió en deseo. El susurro invisible. Algunos dicen que, en las noches, Pandora escuchaba un susurro. No era la voz de Epimeteo, ni el murmullo del viento. Era la jarra misma, llamándola. ¡Ábreme! ¡Descubre lo que guardo! El eco se repetía, suave pero constante, como gotas cayendo sobre piedra. Pandora intentaba resistir. Se tapaba los oídos, miraba hacia otro lado, ocupaba sus manos en tejer o cantar. Pero en el fondo de su alma sabía que, tarde o temprano, el susurro vencería. La calma antes de la tormenta. Respira hondo, viajero nocturno. Imagina esa casa en las colinas griegas, el humo del fuego saliendo por el techo, Pandora cantando suavemente, Epimeteo trabajando en el campo. Todo parece en paz, todo parece eterno. Y sin embargo, en un rincón, la jarra espera. Sellada, brillante, inmóvil, pero viva.
porque en su interior los males del mundo aguardan el momento de escapar. Reflexión. La vida de Pandora con Epimeteo nos recuerda que incluso en los días más tranquilos, siempre hay algo en nuestra mente que nos inquieta. Una pregunta sin respuesta, un secreto oculto, una tentación silenciosa. Y cuanto más intentamos ignorarlo, más fuerte se hace su llamado. Pandora vivía rodeada de dones, de belleza, de abundancia. Pero en su interior, la curiosidad crecía como una llama que ninguna calma podía apagar. Así fue la vida con Epimeteo, dulce y serena en apariencia, pero marcada por la presencia constante de la jarra prohibida. El destino ya estaba sembrado. Solo faltaba que Pandora diera un paso más. La vida junto a Epimeteo parecía un regalo perfecto. El sol iluminaba los campos, las cosechas eran abundantes y las noches se llenaban de canciones y risas. Pero en medio de tanta calma había un rincón oscuro, la jarra prohibida. Allí, en silencio, esperaba. Siempre presente, siempre observando. Era como un secreto que respiraba en la penumbra. El llamado del misterio. Al principio, Pandora la miraba de reojo. Una simple curiosidad pasajera. Pero con los días, el deseo se volvió más fuerte. ¿Por qué un objeto tan hermoso debía permanecer cerrado? ¿Por qué los dioses, tan generosos en sus dones, habían dado algo que no podía usarse? Pandora se preguntaba esto cada mañana al despertar y cada noche antes de dormir. El cofre brillaba débilmente bajo la luz del fuego, como si ocultara dentro un universo entero. El peso de lo prohibido. Epimeteo, sin sospechar, seguía su vida tranquila. Cuando veía a Pandora distraída, le preguntaba: ¿En qué piensas, amada mía? Ella sonreía, pero nunca decía la verdad. No podía confesarle que en su mente solo había un pensamiento: ¿qué guarda la jarra? Lo prohibido tenía más peso que cualquier otra cosa. Lo prohibido la acompañaba como una sombra invisible. La lucha interior. Cada noche, Pandora luchaba contra sí misma. Se decía: «No debo abrirla». Zeus lo prohibió. Pero al instante su mente respondía: «Si los dioses no quisieran que supieras, ¿por qué la pusieron en tus manos?». Esa lucha era como una tormenta que crecía poco a poco. Una voz de obediencia le pedía paciencia, otra voz más oscura le pedía valentía. Y en medio de ambas, la curiosidad seguía encendiendo su corazón. El susurro en la oscuridad. Algunos cuentan que en las noches más silenciosas, la jarra murmuraba. Era apenas un eco, como el viento golpeando la madera. Pero Pandora lo entendía. «¡Ábreme! Descubre lo que guardo». Era un canto suave, irresistible. No era orden ni amenaza, era invitación. Y cuanto más lo ignoraba, más fuerte se hacía. El primer contacto. Una noche, incapaz de resistir más, Pandora se levantó de la cama mientras Epimeteo dormía. Sus pasos fueron silenciosos, casi flotando. Se acercó a la jarra, la acarició suavemente. El candado frío brilló bajo la luna. Pandora retiró sus manos, temblando. No la abrió, pero desde ese momento supo que el límite estaba cerca. Ya no era solo curiosidad, era necesidad. El dilema del corazón. Viajero nocturno. Imagina a Pandora de pie en la penumbra, con la jarra entre sus manos. Imagina el fuego débil iluminando sus ojos. En ellos se refleja la duda que todos conocemos.
¿Hacer lo correcto y obedecer? ¿O seguir el impulso y descubrir la verdad? Ese dilema nos acompaña en muchas formas en la vida. Pandora no era distinta a nosotros. Era humana en su fragilidad, aunque estuviera hecha por dioses. La calma antes del destino. Los días siguientes, Pandora intentó distraerse. Cantó más, trabajó más, rió más. Pero nada servía. El deseo de abrir la jarra crecía como un río desbordado. Ya no era una pregunta, era un destino. Reflexión. Respira despacio. Piensa en todas las veces que la curiosidad te ha llevado a abrir una puerta prohibida, a mirar donde no debías, a descubrir algo que cambió tu vida para siempre. Ese momento de tensión, esa mezcla de miedo y deseo, eso mismo vivía Pandora. Ella no era malvada, no era desobediente por capricho, era simplemente humana. Y en esa humanidad, los dioses habían puesto la semilla de su caída. Pandora estaba lista. Su corazón ya había decidido lo que sus labios no podían confesar. Pronto, muy pronto, la jarra sería abierta. Y el mundo nunca volvería a ser el mismo. La noche estaba en calma. El aire apenas se movía, y en la casa de Epimeteo solo brillaba la luz de un fuego débil. Pandora no podía dormir. Sus ojos estaban fijos en la jarra que descansaba en la penumbra, silenciosa, como un animal dormido. El corazón le latía con fuerza. Una voz interior le repetía: «No la abras». Pero otra, más profunda, más intensa, le decía: «El misterio es demasiado grande para ignorarlo». El momento de la decisión. Pandora se levantó lentamente, cuidando de no despertar a Epimeteo. Sus pies descalzos tocaron el suelo frío. El silencio era tan profundo que escuchaba el eco de su propia respiración. Se acercó al rincón donde la jarra esperaba. La tocó con la punta de los dedos. El metal del candado estaba helado, pero no la detuvo. Con un movimiento tembloroso, lo levantó. Por un instante, todo quedó inmóvil. El tiempo parecía haberse detenido. ¡La apertura! Pandora abrió la tapa. Apenas un respiro, apenas un gesto. Y entonces, el mundo cambió. De la jarra salió un viento oscuro, un torbellino invisible que llenó la casa con un rugido espantoso. Sombras negras se elevaron como humo. La enfermedad se arrastró entre sus manos. El dolor gritó en voces invisibles. La muerte extendió sus alas frías. La guerra retumbó como trueno. La tristeza lloró en cada rincón. El miedo se escondió en cada sombra. Cada uno de los males escapaba con risas crueles, como pájaros oscuros que huían de su prisión. El terror de Pandora. Pandora gritó y trató de cerrar la jarra, pero ya era tarde. Sus manos temblaban. Su rostro estaba cubierto de lágrimas. Sentía como aquellas criaturas invisibles se extendían más allá de su hogar, viajando por la tierra, entrando en los corazones de los hombres. Epimeteo se despertó y corrió hacia ella. «¿Qué has hecho?», preguntó con horror. Pero Pandora no podía responder. Solo lloraba, abrazada a la jarra, mientras los males huían en todas direcciones. El silencio después de la tormenta. Cuando al fin la tapa cayó de nuevo, la casa quedó en un silencio sepulcral. Ya nada era igual. El aire estaba pesado. El fuego apenas brillaba. Afuera, el mundo había cambiado para siempre. El dolor, la muerte y la desesperación habían llegado a la humanidad.
Pandora cayó de rodillas. ¿Qué he hecho?, susurró. He condenado a todos. Epimeteo, aunque enojado, la abrazó. Sabía que lo ocurrido no era solo culpa suya. Era parte del plan de Zeus, un destino imposible de evitar. La chispa de luz. Y entonces, Pandora escuchó algo. Un sonido suave, diferente. Una voz tenue que no era oscura ni cruel. Con manos temblorosas, volvió a acercarse a la jarra. La inclinó apenas, con cuidado. Y de su interior salió una luz cálida, dorada, suave como el amanecer. Era la esperanza, el único don que había quedado atrapado en el fondo. No era suficiente para borrar los males que ya se habían escapado, pero era suficiente para soportarlos. La lección oculta. Pandora comprendió entonces el verdadero sentido de la jarra. Los dioses habían enviado sufrimientos para castigar a los hombres, pero también habían dejado un refugio en medio de la oscuridad. Porque sin esperanza, la humanidad no habría sobrevivido. Con lágrimas en los ojos, Pandora murmuró: «Al menos no estamos solos». Epimeteo apretó su mano. En medio de la tragedia, aquella chispa de luz les daba fuerza para continuar. Reflexión. Viajero nocturno, respira hondo. Imagina la jarra cerrada otra vez, ahora más pesada, más silenciosa. El mundo ya no es el mismo. El dolor y la muerte existen, pero también la esperanza camina entre nosotros. El mito nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros siempre hay una luz pequeña, invisible, que nos sostiene. Ese es el regalo final de Pandora, el único que aún nos acompaña. Así fue la apertura de la caja, un instante que cambió para siempre el destino de los hombres. De un regalo divino nació el dolor, pero también la esperanza. Cuando el rugido de los males se apagó, quedó un silencio extraño. No era la calma de antes, sino un silencio lleno de vacío, como si el mundo acabara de perder su inocencia. Pandora, de rodillas, sostenía aún la jarra contra su pecho. Sus lágrimas caían sobre la arcilla. Creía que todo estaba perdido. Pero en ese momento, un suspiro suave brotó desde el interior del cofre. No era un gemido oscuro, ni una risa cruel. Era como una melodía débil, cálida, que brillaba en la penumbra. El descubrimiento. Con manos temblorosas, Pandora levantó de nuevo la tapa, temiendo liberar aún más desgracias. Pero en lugar de sombras, lo que emergió fue una luz dorada. Flotaba como un pequeño resplandor, delicado y sereno. No quemaba, no hería. Se posaba suavemente sobre todo lo que tocaba. Pandora y Epimeteo se miraron asombrados. Era algo diferente, algo puro. El nombre de la luz. La voz se escuchó como un susurro en el aire. Soy esperanza. Aunque los males caminen ahora entre los hombres, yo también estaré con ellos. Seré invisible, pero siempre presente. Seré la chispa que les permita resistir, el faro que les guíe en la oscuridad. Pandora extendió las manos y la luz se posó sobre su piel. Sintió calor, sintió consuelo, sintió que no todo estaba perdido. El consuelo de Epimeteo. Epimeteo, que había estado en silencio, colocó sus brazos alrededor de Pandora. «Has liberado males terribles», le dijo, «pero también has liberado lo único que puede salvarnos. No te culpes». Los dioses lo habían decidido desde el principio. Pandora lloró en su hombro.
Pero sus lágrimas ya no eran de pura tristeza. Eran lágrimas de alivio, porque entendía que en el fondo de la oscuridad siempre quedaría esa chispa de esperanza. La fuerza invisible. Desde aquel día, los hombres comenzaron a sentir el peso del sufrimiento. La enfermedad se extendió. La guerra trajo muerte. La tristeza oscureció corazones. Pero junto a cada dolor había también un susurro invisible. Cuando un enfermo respiraba su último aliento, la esperanza le recordaba que sus seres queridos vivirían. Cuando una batalla dejaba ruinas, la esperanza susurraba que un nuevo amanecer llegaría. Cuando alguien lloraba en soledad, la esperanza lo abrazaba con fuerza invisible. Así, la humanidad aprendió a resistir. El símbolo eterno. Viajero nocturno. Este mito nos enseña algo profundo, que la vida está llena de pruebas, dolores y sombras, pero nunca carece de esperanza, porque aunque los males nos rodeen, siempre hay una chispa que nos empuja a seguir adelante. Pandora liberó sufrimiento, sí, pero también entregó el don que aún hoy nos mantiene de pie. Una reflexión para el descanso. Cierra los ojos un momento. Imagina esa pequeña luz dorada flotando frente a ti. No es grande, no ilumina todo, pero es suficiente para guiar tu camino en la oscuridad. Así es la esperanza, discreta, silenciosa, pero eterna. Y cuando la llevamos dentro, ningún dolor nos derrota por completo. Epílogo del corazón. Epimeteo y Pandora vivieron con la carga de su error, pero también con el consuelo de aquel don. Y los hombres, desde entonces, aceptaron que la vida sería difícil, pero que siempre habría una razón para levantarse cada mañana. La caja quedó cerrada para siempre. Los males ya estaban en el mundo, pero también lo estaba la esperanza. Y así, viajero nocturno, comprendemos que no importa cuán dura sea la tormenta, siempre habrá un rayo de luz esperándonos en el horizonte. La historia ha llegado a su fin. La jarra de Pandora ya está cerrada, los males han escapado, y la esperanza brilla como una pequeña chispa en medio de la oscuridad. Ahora, viajero nocturno, respira profundo y deja que las imágenes se desvanezcan suavemente en tu mente. El eco del mito. Piensa en todo lo que has escuchado esta noche. Los dioses reunidos en el Olimpo, tramando un regalo que parecía hermoso, pero escondía un destino oscuro. Hefesto modelando con sus manos la figura perfecta de Pandora. Los dones divinos que la hicieron irresistible y a la vez vulnerable. La jarra, silenciosa, esperando en un rincón. La curiosidad, creciendo como fuego lento hasta convertirse en necesidad. Y finalmente, la apertura que trajo a la humanidad la enfermedad, la tristeza, la guerra, pero también la esperanza. Este eco resuena todavía hoy, como si el mito siguiera hablándonos miles de años después. La enseñanza eterna. El mito de Pandora no es solo una advertencia sobre la curiosidad. Es también un recordatorio de lo que significa ser humano. Porque en cada vida hay dolor, hay pérdidas, hay pruebas que parecen insuperables. Pero junto a ellas, siempre camina la esperanza. Invisible, pero constante. Frágil, pero poderosa. Es ella la que nos permite seguir cuando todo parece perdido. La que nos hace levantarnos después de cada caída.
la que nos da sueños incluso en noches oscuras. Una invitación al descanso. Viajero nocturno, mientras escuchas estas palabras, deja que la calma se pose en ti. Imagina que la luz dorada de la esperanza flota suavemente sobre tu pecho, iluminando tu respiración. Cada inhalación es paz, cada exhalación es alivio. El mito ya terminó, pero la sensación de serenidad continúa contigo. Deja que te acompañe hasta el sueño, como si esa chispa dorada se convirtiera en tu propio faro interior. Reflexión final. Tal vez la enseñanza más profunda del mito sea esta. Los males son inevitables, forman parte de la vida. Pero no son absolutos, porque mientras exista esperanza, siempre habrá un camino. No importa cuán pesada sea tu carga, siempre hay una pequeña voz que susurra, mañana puede ser mejor. Ese susurro, viajero nocturno, es el regalo de Pandora. Despedida. Ahora cierra los ojos con suavidad. Deja que la oscuridad se convierta en descanso. El Olimpo calla, la jarra está cerrada y el mundo duerme contigo. Que la esperanza te acompañe en tus sueños y que el amanecer te reciba con calma y fuerza renovada. Buenas noches. S.